saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Estamos aquí todavía desde esa región preciosa de Asia, el país de Filipinas, reunido con varias personas colombianos que están haciendo el trabajo en otros lugares del mundo, en otros sitios, varios continentes. Así que nos gozamos en el Señor y lo mejor de todo es que nosotros, sí, nosotros, los de Casa de Pan, Templo Belén, les estamos apoyando. Así que saludo a cada uno de nuestros hermanos. Oramos para que Dios les bendiga abundantemente en todo lo que ustedes están emprendiendo. Recordemos que si somos fieles a Dios y caminamos con el Señor, si obedecemos su palabra, en medio de cualquier situación, Dios nos guarda y nos protege. Pero vamos a tener una sencilla enseñanza precisamente inspirados por lo que está pasando. Y cuando pensamos en lo que está pasando, decimos, pastor, pero es que hay cosas que están muy difíciles. Bueno, es una oportunidad para probar y mostrar el poder de Dios en nuestras vidas. Así que honremos al Señor, démosle gracias. Yo sé que algunos tienen peticiones, vamos a orar también por eso, y a todos aquellos que se están sintonizando con nosotros por primera vez, les damos una gran bienvenida y esperamos que puedan crecer y conocer más del Señor. Padre Santo, nos gozamos delante de ti, descansamos en tu presencia. Te pedimos que nos guíes y que nos ayudes en todos los aspectos de la vida, Señor. Creemos que el Evangelio es integral. El Evangelio toca a cada asunto que nos preocupa en la vida. La parte espiritual, la más importante. Por eso gracias, Señor. Pero toca la parte emocional. Esas situaciones que se van dando en nosotros, las cargas que van generando una presión en nuestra vida. Por cualquier asunto, ya sea enfermedad física o una relación sentimental o el emprendimiento que tengamos, si va bien o mal, todo eso genera una presión sobre nuestra vida, positiva o negativa, y hay reacciones. Necesitamos estar en control, tú nos ayudas en eso. La parte física, tú sanas, tú restauras. Oramos por todos los que están enfermos. Señor, glorifícate en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por todos aquellos que están necesitados de sabiduría para tomar decisiones en todo su emprendimiento, Señor. Por los migrantes, oh Dios, que alrededor del mundo están en situaciones difíciles. Por aquellos que están padeciendo la guerra, Señor. Clamamos y oramos unos y otros. No tomamos bando, Señor. Creemos que las guerras vienen por el pecado del hombre. Por eso predicamos el Evangelio, para que los corazones sean transformados. Oramos por nuestra Colombia amada, que en medio de dificultades y crisis que se están gestando, Señor, te pedimos que hagas algo, Dios amado. Pedimos por los que gobiernan, Señor, independientemente de nuestra postura ideológica y política, clamamos y oramos para que toque los corazones. Los líderes del mundo necesitan, Señor, ser tocados por tu palabra, oh Dios, que algo sobrenatural suceda sobre cada uno de ellos en todas las regiones del mundo, incluyendo nuestro país. Señor, gracias. Gracias porque tú eres fiel. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Descansamos delante de ti. Todos los emprendimientos, el estudio, los sueños de aquellos que están en una relación sentimental, que piensan casarse, guíales, oriéntales. Los que están educando a sus hijos, Señor. Los que están trabajando, los que están estudiando, Señor. En todos los aspectos de la vida, creemos que tú nos puedes ayudar y bendecir. Glorifícate. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y lo creemos, oh Dios. Amén. Muy bien, la enseñanza del día de hoy es una enseñanza que nos va a servir a todos nosotros y tiene que ver con el campo transcultural precisamente en el sentido que el poder de Dios y del Espíritu Santo no tiene barreras culturales, ni tiene barreras geográficas, ni políticas. Dios obra en todos los lugares del mundo. Quiero compartir con ustedes una enseñanza que realmente recibí y recibimos en este espacio donde hay obreros de muchos lugares que están trabajando en muchos lugares del mundo. Y se nos habló, precisamente allí al final vamos a orar por las misiones, pero se nos habló encarecidamente acerca de la importancia de el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras decisiones. Estamos ya culminando estos días de Pentecostés, estamos ya gozándonos en el Señor por este tiempo de búsqueda del Señor que hemos tenido como iglesia. Yo sé que Dios ha dado muchas respuestas. Les felicito porque han caminado, han orado. Las caminatas de oración han sido preciosas. Las oraciones, la vigilia, en fin, todo esto. Necesitamos orar mucho más. Pero queremos hablar hoy
específicamente, y les comparto, una misionera, Debbie, nos compartió de este tema. Y quiero compartir lo que pudimos aprender, la enseñanza maravillosa, y pudimos experimentar un toque y un avivamiento del Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar de él, sí, de esa persona maravillosa, el Espíritu Santo, pero con relación a los beneficios prácticos de orar en el Espíritu Santo. Y nosotros como pueblo pentecostal pensar en orar en otras lenguas. ¿Qué nos dice la palabra y qué deberíamos de hacer? Dejemos que el Señor nos hable y en esta breve enseñanza que el poder del Espíritu Santo se manifieste. El texto bíblico es Zacarías 4:6. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Padre, es tu palabra, que como siempre con suma urgencia necesitamos. Nos disponemos, abrimos nuestro corazón y te permitimos que esta palabra que fue compartida a nosotros, Señor, ahora pueda ser transmitida de la mejor forma a nuestra iglesia, a todos aquellos que están queriendo caminar contigo, Señor, en cualquier lugar del mundo. Aún oramos por nuestros obreros que están en distintos lugares del mundo, porque precisamente necesitan esto, que se glorifique el poder de tu Santo Espíritu. Esta es una palabra que con suma urgencia necesitamos, oh Dios. Amén. Precisamente pensando de urgencia, creo que nuestro país necesita mucho de Dios, necesita mucho de oración. Así que esto también aplica. ¿Cómo orar cuando las situaciones se ponen complejas y se ponen difíciles? ¿Cómo pedirle al Señor que nos guíe? A veces hay circunstancias y situaciones que se salen de nuestro control y queremos orar, pero cuando oramos con nuestras palabras, pues estamos muy influenciados por las circunstancias que estamos viendo natural y humanamente. Cuando oramos en el Espíritu, esto es, hablar en otras lenguas, entonces es el Espíritu Santo el que está intercediendo por nosotros. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Qué beneficios prácticos podría haber? Hay muchos. Y comencemos por lo que la palabra del Señor nos enseña, precisamente Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice así, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Estamos hablando de Jesús y que Jesús fue también afectado positivamente por el Espíritu Santo. Pero Jesús hizo una obra por nosotros, venció en la muerte en la cruz del Calvario. Y así como lo hizo con Jesús, dice que Él nos dará vida a nuestros cuerpos mortales por el Espíritu. Y fíjese lo que dice, ya vive en nosotros. ¿Por qué no aprovechar ese poder? El Espíritu Santo claramente actuó en la vida de nuestro Señor Jesús. Mientras Él vivía en la tierra, Él siempre estuvo en conexión, fue ungido por el Espíritu Santo. En el mismo bautismo encontramos que desciende como paloma. Pasó tiempo en la presencia de Dios y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le fortalecía. Entonces, el mismo Espíritu que resucita a Jesús de entre los muertos también tiene el poder para resucitarnos a nosotros. Y además, pues todo lo que necesitemos de Él va a llegar a nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que ha motivado toda la fuerza de la predicación poderosa del Evangelio. Es la razón por la cual nuestros obreros, recibiendo un llamado, están en distintos lugares del mundo y todo lo que está pasando allá, Dios está glorificando. Recientemente estuve hablando con alguna de nuestras obreros, está en algún lugar del mundo, en África, y para su regreso tiene alguna pequeña dificultad por un tránsito en un país donde necesita una visa, pero bueno, en fin, algunas dificultades, recursos económicos, entrar en un lugar, todas estas dificultades, creemos que el poder del Espíritu Santo puede solucionar. Nada más mi esposa en estos días me hablaba que está en un proyecto también en otro país. Tenía que solucionar algo para unas escenas de una serie un documental de la historia de un personaje bíblico que están haciendo y no sabían qué hacer. Y me dijo, los recursos que teníamos eran pocos, se habían acabado, me refiero a los elementos, la materia prima para crear un traje. Y me dijo, ¿sabe qué hicimos? Vamos a orar. No tenemos cómo, pero vamos a orar. Y el Espíritu Santo se glorificó de tal manera, después de la oración,
que lo que crearon fue maravilloso, tanto que la persona que utilizó este traje sale a escena, los compañeros en el set de grabación aplaudieron espontáneamente y no tenían ni idea que ese hermoso traje había sido producto de la dirección del Espíritu Santo. Y cuento estos detalles porque algunos pensamos y espiritualizamos demasiado, que el Espíritu Santo solamente actúa en cierta serie de cosas que son supremamente espirituales. No, el Espíritu Santo opera en nuestras vidas. Somos hijos de Dios, mora en nosotros. Ahora, esto de tener al Espíritu Santo y orar en otras lenguas, por eso oramos para que seas bautizado. ¿Qué implica? ¿Qué significa esto para el creyente en un sentido práctico? Fíjese que hagamos lo que hagamos, definitivamente necesitamos de Él, del Espíritu Santo. Por eso, dedicar tiempo a estar en la presencia de Dios y dejar que el Espíritu Santo toque nuestras vidas. Pruébalo. Pastor, yo no hablo en lenguas. Ora al Señor y dile, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Empieza a practicarlo. Vas a ver milagros tremendos. Ahora, es como un ejercicio de comunicación donde necesitamos aprender a hablar con Dios. Necesitamos como cuando aprendimos, no sé, ciertas destrezas de deporte o para tejer algo que éramos muy lentos, pero en la práctica, empecemos a orar, a buscar de Dios y te garantizo que vamos a reconocer la voz del Espíritu. Pero no me pidas explicación en ese sentido. Sí, podemos explicar lo que dice la Biblia, pero hay que practicar el ejercicio de la comunicación con Dios por el poder del Espíritu Santo. Cuando nos referimos a orar en el Espíritu, primera carta a los Corintios 14, versículo 15 nos dice, ¿qué debo hacer entonces? Pregunta interesante. Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Sí, necesitamos orar con el entendimiento. Ahora, cuando vamos a orar en español y con el entendimiento, debemos de pedirle dirección de discernimiento al Señor, porque a veces cuando oramos en el español, que no hay nada de malo en eso, al contrario, es muy bueno, pero recurrimos a palabras nuestras y a observaciones nuestras. Y de pronto, bajo la dirección de la palabra y la experiencia cristiana, pues puede que reconozcamos básicamente algunas situaciones que se dan y no nos o nos equivocamos, perdón, porque conocemos de Dios y tenemos algo ya de sabiduría que hemos aprendido en la palabra. Pero es que hay algunos casos, algunas situaciones que perdemos el control, no entendemos, no comprendemos, estamos sumidos en alguna preocupación. Entonces nos cuesta con nuestro entendimiento poder hacer una buena oración. Ahora, así fuera muy fácil, ¿por qué no orar en el Espíritu y permitir que Dios nos ayude? Precisamente la persona que nos compartió esta enseñanza, una misionera tremenda, de muchos años de experiencia, conoció el caso de un niño problema y el colegio no sabían qué hacer, dificultades, pero le llamaron y le dijeron, bueno, vamos a empezar a orar. Y los padres empezaron a orar. Después de 6 meses de una intercesión fuerte en el Espíritu, en el colegio, dicen, ¿qué pasó con este muchacho? ¿Qué sucedió? ¿Cómo es posible? Nunca habíamos visto en tantos años de experiencia un caso de un muchacho muy difícil. ¿Cómo cambió? Definitivamente es el poder del Espíritu Santo. Y quiero concluir con un pasaje precioso que nos llama la atención. Tú y yo ya hemos sido salvos por el poder de Dios, por la palabra, por la obra de Cristo en la cruz, y el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Por qué no disfrutar mucho más de lo que Él ofrece? Una experiencia es permitir que los dones de Él fluyan en nosotros, pero recordemos que la señal inicial, creemos nosotros como pentecostales, la importancia de hablar en lenguas. No vamos a explicar, o por lo menos sí podríamos recordar, que el apóstol Pablo, cuando le cuenta a sus amigos lo que había pasado con un montón de gentiles, dice, mire, cuando empecé a orar, Él les pasó lo mismo que a nosotros al principio. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Luego cuando les cuenta la historia, porque está el suceso en el capítulo 10 de Hechos, pero luego en el 11, cuando Él la repite, está haciendo alusión a este suceso y les dice, ¿sabe qué, muchachos? Pasó esto y esto. Y sabe, me acordé. Esta es la parte adicional del capítulo 11, cuando él la vuelve a contar lo que le pasó. Dice, me acordé lo que dijo el Señor, que seríamos bautizados con Espíritu Santo y fuego. Pero ¿en qué momento? Cuando ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Fíjese lo que dice Gálatas 3, 3 y 4.
¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Aquí se repite en el Nuevo Testamento el pasaje que estábamos leyendo en Zacarías. Sencillamente, no podemos estar creyendo que nuestras fuerzas y nuestras capacidades humanas están por encima de aquellas que vienen del poder del Espíritu Santo. Cuando empezamos a hablar en otras lenguas, cuando hablamos en el Espíritu, y esperamos que muchos de ustedes en este tiempo de oración han tenido esa experiencia, que continuemos, pidámosle al Señor que Él pueda interceder de una manera sobrenatural, el Espíritu Santo por nosotros. Cuando hacemos esto, escuchamos la voz del Señor con más confianza, nos preparamos para el ministerio y para muchas cosas, para todo lo que vamos a hacer en la vida, los emprendimientos. Segundo, podemos experimentar el poder del Espíritu Santo y ministrar entonces a otros, a nuestros hijos, a nuestros familiares. Orar y pedir al Señor en esa práctica, orar en el Espíritu, en lenguas. Señor, interceder, y oramos un poco en español, luego en lenguas. Señor, toca a las personas que están a mi alrededor, y cuando hables, Dios te va a usar grandemente. Podremos hacer nuestro trabajo mucho más eficientemente y tal vez con rapidez. Definitivamente son metas que uno se pone. Quiero orar más, quiero estar sintonizado con Dios porque me va a rendir más mi trabajo. Podemos tener más confianza y fe en la presencia y en la obra del Señor en nuestras vidas. Podemos pensar más como el Señor, con pensamientos positivos, limpios, llenos de fe. Porque todo eso viene por el Espíritu Santo. Pero también podemos pensar menos como las que piensan en el mundo y las cosas de este mundo, esos pensamientos negativos y sin fe, porque el Espíritu Santo nos ayuda. Podemos conocer la presencia, conocerle a Él, conocer a nuestro Dios, entender más la palabra en mayor medida y lo mejor de todo, estar llenos de paz y de gozo. Tenemos muchos recursos como creyentes. Nos tenemos unos a otros, tenemos la palabra, pero tenemos al Espíritu Santo. Todos los dones maravillosos están allí, pero necesitamos conectarnos con el Señor. Pablo oraba en el Espíritu. ¿Quieres hacerlo tú? Vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude en este ministerio que tenemos en todos los aspectos. Y cuando digo ministerio es que tu vida, tu trabajo, tú eres una persona maravillosa. La gente está desesperada. Necesita escuchar una palabra distinta, ver un ejemplo diferente. Tú y yo estamos allí como testigos del poder de Dios, pero necesitamos actuar en el Espíritu. Padre Santo, te damos gracias. Gracias porque yo sé que nuestros obreros están experimentando el poder de tu Santo Espíritu, Señor, pero nosotros somos hijos tuyos, oh Dios, y en el poder del Espíritu Santo podemos desarrollar tantas cosas, no solamente para nuestro beneficio, porque no hemos de ser egoístas, Señor, es para beneficio de mucha gente que está a nuestro alrededor. Ayúdanos que nuestros hijos se empapen del poder de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a interceder en otras lenguas y el poder llegar a las personas necesitadas. Padre, yo te pido que bautices y que en estos días de oración y cuando continuemos orando los matutinos, así se acabe el tiempo de los 50 días de Pentecostés, Señor, que en la práctica, cada cosa que hagamos, busquemos tu presencia y podamos orar en el Espíritu. Para tu honra y gloria y bendición de muchos, oh Dios. Lo pedimos y lo creemos, Señor. Amén, amén. Bendiciones para todos y nos encontraremos de nuevo en una próxima ocasión. A orar en el Espíritu.